Tres grandes hombres de Dios que una vez le fallaron, pero Él los volvió a usar. Te damos la bienvenida a esta colaboración del Ministerio Cristiano Bíblico Dominicano Planeta Tierra para el primer canal educativo dominicano. Tres grandes hombres de Dios que una vez le fallaron, pero Él los volvió a usar. En la Biblia, ese libro maravilloso, a mí me encanta la Biblia, mi libro favorito, lo he leído varias veces y no me canso de leerlos. Hay muchas historias porque el objetivo principal de la Biblia es que conozcamos espiritualmente a Dios, que conozcamos espiritualmente el plan de Dios para con la humanidad. Pero ese libro cargado de historias tiene muchas historias en las cuales Dios usó hombres, también usó mujeres, pero básicamente hombres para alcanzar su propósito, con la humanidad en algún momento. Y algunos de estos hombres han sido los más trascendentales en la Biblia. Han sido hombres que Dios ha usado o usó grandemente en su tiempo, y entre esos hombres podemos mencionar a Abraham, podemos mencionar a Moisés, podemos mencionar al rey David, podemos mencionar a Josafat, a Jefté, a Josué, a Caleb, a Jacob, a Isaac, bueno, muchísimos nombres de grandes personajes que el Señor usó grandemente, pero hay tres personajes en la Biblia que marcan la Biblia completa. Sin duda alguna son los tres personajes, o por lo menos tres de los personajes más famosos que tiene la Biblia. Y estos tres hombres, en un momento, instrumentos afinados para el plan de Dios, en un momento de debilidad, teniendo conocimiento de la palabra de Dios, conociendo la voluntad de Dios, habiéndose ellos manifestado grandemente en su vida, le fallaron. Y le fallaron gravemente. Y aún así, Dios los restauró, Dios los perdonó y Dios los volvió a usar. Pero los usó grandemente. Y al día de hoy sus nombres prevalecen entre los más importantes guerreros de Dios. Pero ¿por qué esos hombres? ¿Por qué Dios a esos hombres que en un momento le fallaron, que le fallaron gravemente, que le fallaron grandemente, que pecaron contra Dios, que traicionaron a Dios, Dios los vuelve a usar? Y esa respuesta la encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7. Y es por este versículo que está escondido en la Biblia, que mucha gente conoce, que mucha gente dice solamente una partecita de él, pero que todo el mundo por lo menos lo ha escuchado. En este versículo, entre los miles de versículos que tiene la Biblia, en este versículo está la respuesta. Y dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ahí está la respuesta a todo. El hombre ve lo que está delante de sus ojos, si es alto, si es fuerte, si es elegante, si es buen mozo, si tiene dinero, si no tiene dinero, si es pobre, si es rico, si es débil, si es flaco, si es gordo, cómo habla, si habla lindo, si habla feo. Pero más allá del subconsciente del ser humano, más allá, más profundo del subconsciente, allá adentro se mete Dios. Y Dios sabe, en esa parte que no puede explorar la ciencia, que no puede explorar el ser humano, que no se puede llegar de ninguna forma, Dios sabe que hay allá adentro. Y de ahí adentro, de lo que hay adentro, Jehová elige a su gente. Y vamos a comenzar con la persona a la que se le aplicó este versículo, el rey David. El rey David es uno de los personajes más famosos de la Biblia y sin duda alguna uno de los más controversiales. El rey David fue seleccionado por Dios a través del profeta Samuel para que fuera rey de Israel en sustitución del rey Saúl. El rey Saúl le había fallado a Dios, pese a que Dios lo había elegido como rey de Israel. El rey Saúl le había fallado a Dios, no había obedecido las ordenanzas de Dios. Y el rey Saúl, además de eso, no había obedecido las ordenanzas de Dios y no se había arrepentido de corazón, ni le interesaba hacer lo que Dios mandaba, sino lo que él entendía que debía hacer
pues él como rey tenía la autoridad para hacer lo que quisiera. Había sido ungido por el profeta Samuel, por orden de Dios, claro está, pero le falló al Señor. Sin embargo, cuando Dios busca un sustituto para el rey Saúl, manda a Samuel a Judá, al reino de Judá, a buscar el sustituto, a la tribu de Judá, vamos a decir. En ese momento Judá no era un reino, era una tribu, a la tribu de Judá, a buscar el sustituto en la casa de Isaí, que era el padre del rey David. Y cuando va a la casa, Isaí tiene muchos hijos, y Samuel está ahí viendo a los muchachos, y el Señor le va revelando que ninguno de esos hijos de Isaí es el que él ha elegido para rey. Sin embargo, el rey David, que era pequeño, flaquito, rubito, jovencito, estaba cuidando las ovejas de su padre. Y el Señor le revela al profeta Samuel que faltaba uno de los hijos de Isaí y que ese era el rey, y el que él tenía elegido para rey. Y así mismo fue, apareció David y recibió Samuel la confirmación. David es ungido por Samuel como rey de Israel. David tiene una ventaja, y es que David se pasaba una gran parte de su tiempo cantando alabanzas al Señor, cantando salmos, tocando el arpa, y eso le agradaba mucho a Dios porque Dios sabía el corazón que tenía David. Esa arpa y esos salmos que David cantaba tranquilizaban a unos demonios que atormentaban al rey Saúl. Y el rey Saúl, cuando David tocaba el arpa y le cantaba esos salmos y esas alabanzas al Señor, se sentía en paz, se sentía tranquilizado porque unos demonios lo atormentaban. Claro, cuando usted va contrario a lo que Dios establece, conociendo usted los mandamientos, estatutos de Dios, definitivamente poco le pasa si algunos demonios lo atormentan. Entonces el rey David tocaba el arpa para Saúl y Saúl entonces se tranquilizaba. ¿Qué pasó? Que llegó un momento en el cual hubo una guerra entre Israel y los filisteos. Se vieron en el frente de batalla en el valle de Ela, y los filisteos tenían un paladín, un gigante llamado Goliat, de Gat, el cual era un gigante de 3 metros, con una armadura enorme, con muchos armamentos también, con armamentos muy pesados, espada, jabalina, lanza. Tenía un escudero que transportaba su escudo, tenía una armadura de cota de malla. Era un gigante, era el principal guerrero desde niño, con el que contaban los filisteos. Y Goliat había lanzado un reto al pueblo de Israel, que saliera alguien de las filas del pueblo de Israel a enfrentarlo. ¿Quién más debía salir sino el rey? Sin embargo, Saúl se acobardó y no se atrevió a salir a enfrentar al gigante, porque Saúl contaba con sus armas carnales, no con armas espirituales. Y ningún soldado del frente de israelita se atrevía a salir a enfrentar al gigante Goliat. Pero aparece David, que va a visitar a sus hermanos, y se encuentra con este hombre gritando blasfemias contra el Dios de Israel. Y David dice, pero venga acá, pero peleen con ese hombre. Ustedes no oyen todo lo que ese hombre le está voceando a nuestro Dios. Y sin embargo, nadie se atrevía. Y David va a donde el rey Saúl y le dice, miren, yo puedo enfrentarlo a él. Yo he combatido con osos, he combatido con leones. Y ese incircunciso está blasfemando el nombre de Dios. Sin embargo, el rey Saúl le dice, mira, ese hombre guerrero desde niño, ese hombre fuerte. Y Saúl decide darle a David su armadura. Cuando le da su armadura, la armadura de Saúl no le servía a David, no le quedaba bien. Y David decide quitarse la armadura del rey e ir a combatir al gigante con palos y con piedras. Pero hay un detalle, el rey Saúl había hecho una oferta al que se enfrentara a Goliat y le ganara, y era que le iba a dar a su hija como esposa, lo iba a exonerar de impuestos, le iba a dar riquezas, y esa gente prefirieron quedarse sin la hija del rey, pagando impuestos y pobre, porque no se atrevían a enfrentar a ese gigante. Sin embargo, David va y se enfrenta al gigante. Y cuando Goliat ve a este gigante, dice, pero ven acá, ¿acaso soy yo un perro para que tú vengas donde mí con palos? Y David le dice,
tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Jehová hoy te entregó en mis manos y yo te cortaré la cabeza por haber blasfemado el nombre del Dios de los escuadrones de Israel. Y se arma y se inicia la batalla y David, con una piedra lanzada desde su honda, le da en la frente al gigante Goliat. Goliat cae y con la misma espada de Goliat le corta la cabeza. Ahí cobra fuerzas el ejército de Israel y ataca a los filisteos. David recibe la recompensa de parte del rey Saúl, pero también recibe algo. Recibe la gloria del pueblo de Israel. David se convierte en el principal combatiente del rey Saúl y así como va ganando guerras, así mismo va ganándose el corazón de la gente. Y eso provocó celos en el rey Saúl, el cual intentó matar a David varias veces. Los persiguió por las montañas y todo. Y el rey David había hecho amistad con Jonatán, hijo del rey Saúl. Y Jonatán protegía a David porque Jonatán amaba a David, quería mucho a David. Pero llegó un momento en el cual sucedió lo inevitable. El rey Saúl tenía que morir. Y murieron tanto el rey Saúl como su hijo Jonatán. Y se inició una revuelta, pues los enemigos del rey Saúl querían apoderarse de todo lo que eran las posesiones del rey Saúl y entraron a la casa del rey, exterminaron a todo lo que había ahí y solamente sobrevivió un descendiente del rey Saúl que fue Mefiboset, hijo de Jonatán, el cual cuando su cuidadora iba escapando con él, tropezó. Y el niño se cayó y se rompió las dos piernas, quedando el niño lisiado de ambos pies. Pero David es coronado como rey de Israel. David es coronado como rey de Israel. Cuenta con el respaldo del pueblo. ¿Y qué sucede? Que el rey David manda a buscar a Jonatán, al hijo de Jonatán, a Mefiboset. Y le devuelve las propiedades que habían sido de su padre Saúl. Y porque la palabra abuelo en sí, la palabra abuelo no era usada, se usaba la palabra padre abarcaba todo. Y le devuelve a Mefiboset lo que había sido de su padre Saúl, cuando Mefiboset lo que temía era que David lo matara, para que no quedara nadie que solicitara el trono que le tocaba por herencia, por ser el único descendiente del rey ya caído. Y David tiene este acto de misericordia con Mefiboset, un acto de misericordia que queda marcado en la mente de todo el mundo. Hay una hermosa alabanza de Dani Berríos titulada El rey te mandó a llamar, que trata precisamente de esta historia. Cuando el rey manda a buscar a este muchacho que vivía en Lodebar, uno de los peores lugares de la época, y le devuelve todas las riquezas que habían sido de su abuelo. Una acción maravillosa de lo que se llama tener misericordia. Una imagen de lo que significa la misericordia de Dios y el plan de redención de Dios. ¿Qué pasa? Que Dios le hace una promesa a David de que de su linaje va a venir un Mesías prometido. Pero esa promesa se la hace Dios, no solamente se la hace a David en un momento de forma verbal, sino que eso estaba diseñado en el plan de Dios desde el principio. Porque Dios tiene algo muy interesante, Dios es organizado y Dios cumple cada una de sus palabras y cada uno de su plan. Por eso el plan de Dios, las profecías, el plan de redención, sus leyes, sus mandamientos, todo lo daba por escrito. ¿Para qué? Para que quedara ahí, para que hubiera certeza de que esa fue su palabra, de que él garantizaba eso y que él se comprometía a que eso iba a suceder. ¿Qué sucede cuando escribimos las cosas? Cuando nos comprometemos por escrito, que lo que queda escrito inmediatamente gana una fe legal. Y cuando escribimos con nuestro puño y letra o firmamos aprobando algo, ya eso tiene un sello de legalidad. Y cuando nos comprometemos por escrito a hacer algo, tenemos que cumplirlo. Entonces el Señor, Dios, todo lo suyo, lo deja por escrito. ¿Para qué? Para que tenga cumplimiento. ¿Qué sucede? Que el rey David, con todo su esplendor, en su mejor momento,
se inicia una guerra. Cabe aclarar que el rey David en un momento también recuperó el arca del pacto que había sido robada a los israelitas, que era la señal de la alianza de Dios con el pueblo de Israel. El arca tenía un valor grandísimo para los israelitas. ¿Qué pasa? Que el rey David, en tiempos de guerra, en vez de estar en el frente de batalla, combatiendo contra los enemigos, está en su casa durmiendo. Se levanta, sale a la terraza y ve a una mujer bañándose, llamada Betsabé. Él llama a Betsabé, la trae con él, pide que se la lleven, se la llevan a su casa y se acuesta con ella. Betsabé era esposa de Urías Eteo, uno de los principales soldados del ejército del rey David. ¿Y qué pasa? Que la mujer queda embarazada. Y David, como el esposo no estaba ahí con ella en esos tiempos, inmediatamente se iba a sospechar ¿de quién? Del rey, porque hubo gente que vio cuando ella llegó al palacio real. Porque él la mandó a buscar. Él no fue a buscarla, él la mandó a buscar. Ya había gente que sabía que esa mujer, él, como dicen la gente, la había pasado por las armas. ¿Qué pasa? Que él le propone a ella, él le trae al esposo, le propone, acuéstate con él. Y nada, le pegamos la barriga a él. Y él lo invita al palacio y lo saluda y se porta bien con él. Pero el hombre decide no ir a la casa de la mujer, sino quedarse en el palacio cuidando de su rey. Por lo tanto, David le ordena a sus jefes militares, que lleven a Urías Eteo de vuelta al campo de batalla y que lo coloquen en el frente. Y efectivamente eso hace que Urías Eteo muere en combate. Oigan qué crimen, qué acción más criminal y más malvada. El Señor se entera de eso y manda el profeta a través del cual él se comunicaba con el rey David, que en este momento ya no era Samuel, sino Natán, y le explica lo que ha acontecido. Le habla en forma de parábola sobre un hombre que tenía solamente una corderita, que esa corderita comía de su vaso, la sentaba en su regazo y que era su gran amor, y que apareció alguien que tenía muchos corderos y se la quitó y se la mató. Y David le dice, ese merece la muerte. Y Natán dice, pues ese eres tú, porque el Señor ya sabe lo que hiciste con Urías Eteo. Y la expresión de David marca la gran diferencia, porque David dice, he pecado contra Jehová. Y esa expresión que sale de ese corazón que Dios conoce, que dice, he pecado contra Jehová, esa expresión mueve a Dios de una forma tan grande que el profeta le dice, y él lo sabe, por eso has remitido tu pecado y no morirás. Pero tu castigo viene. A David le tocaba pena de muerte, por varias razones. Había cometido adulterio, pecado de muerte. Había abandonado sus tropas en el frente de batalla para estar quizás descansando, y eso era muy grave. Pero también, había matado a un hombre inocente. ¿Qué es lo más triste de todo esto? Es que ha matado a un hombre inocente. Y es lo más grave que ha hecho David. Y aún así, la fuerza del arrepentimiento de David es tan grande que mueve a la misericordia de Dios y dice, y no morirás. Pero viene tu castigo. Y David fue castigado severamente. Uno de sus hijos lo perseguía para matarlo. Sus concubinas, que tenía muchísimas mujeres, el hijo de él se acostó con ellas a la vista del público. Tuvo que salir huyendo. Pero hay un detalle. El niño del cual había quedado embarazada Betsabé, el niño murió. El hijo resultado de ese pecado tan grave murió. Y David ayunó, David oró, David hizo toda clase de sacrificios sabidos y por haber para que Dios permitiera por lo menos que el niño viviera, pero el niño no vivió.
Y después de David haber pasado por todas estas vicisitudes, por todas estas pruebas, David es, otra vez, vuelto a colocar como rey de Israel. Betsabé, él la toma como esposa. Él no es que embarazó a Betsabé, le mató el marido, como perdió la barriga, yo no tengo compromiso con ella y la boté. No, él se queda con ella. Y Betsabé queda embarazada. Y en ese embarazo nace Salomón. ¿Quién pasa a ser el sucesor de David? Pero ¿qué pasa cuando ya los días de David están en sus finales? Que David ordena hacer un censo al pueblo de Israel, un censo que no le había encomendado Dios, para saber con cuántos hombres él contaba. En esos tiempos solamente había una actividad en el pueblo de Israel y era la guerra. Y él quería saber con cuántos hombres él contaba. Y sus mismos militares, sus mismos jefes le dijeron, mira, no hagas el censo, mejor Dios que te añada tropas, pero no hagas el censo. David decidió hacer el censo y el Señor le dijo, mira, 3 castigos hay para ti, elige uno. Y David eligió mejor ser castigado por Dios. De entre los 3 castigos, Dios, 2 se lo aplicarían los seres humanos, sus prójimos, y 1 se lo aplicaría a Dios. Y él dijo, yo mejor prefiero que sea Dios que me castigue porque Dios tiene misericordia. Y así mismo fue. Dios castigó a David, pero tuvo misericordia de David. Y David murió. Y fue tan grande ese corazón de David, que podemos verlo en los salmos que él escribe. Fue tan grande ese corazón de David, que Dios le prometió a David que de su linaje iba a venir el Mesías, iba a venir nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De ese linaje real de David era que iba a venir Salomón, hijo de David. Con Salomón pasa algo muy interesante. Salomón pasa a ser rey de Israel y, contrario a Saúl y contrario a David, Salomón tiene comunicación directa con Dios. Dios le habla a Salomón a través de revelaciones, a través de visiones. Y en un momento le pide a Salomón, le dice a Salomón, pídeme qué quieres que haga por ti, qué quieres que te dé. Y Salomón le dice, yo lo que quiero que tú me des es corazón entendido para yo poder manejar este pueblo tan difícil. Porque Salomón era un muchacho y no tenía experiencia. Y el Señor le dice, mira, como tú no has pedido riqueza, ni has pedido la mano de tus enemigos, sino que has pedido corazón entendido, que has pedido sabiduría para poder manejar este pueblo. Te voy a dar sabiduría como nadie ha tenido nunca. Y te voy a dar riquezas como nadie ha tenido nunca. ¿Por qué? Porque Salomón fue humilde. Porque riqueza Salomón tenía. Era hijo de un rey, había heredado el reino. Y tenía la espada y las tropas para conquistar las riquezas que quisiera. Pero la sabiduría, eso no se conquista con espada. Eso no se hereda. Eso se recibe de Dios. Y él pidió algo que no tenía. O que creía que no tenía. Porque el usted pedir sabiduría humildemente a Dios es una señal de que usted es sabio. Y le dio la sabiduría que nadie ha tenido ni tendrá porque fue una promesa de Dios para Salomón. Pero ¿qué pasó? Que Dios le advirtió muchas veces a Salomón que no tuviera otros dioses además de él. Que anduviera en los caminos que anduvo su padre David, en los caminos de integridad de corazón para Jehová. Pero Salomón tenía muchas mujeres. Eso sí puedo decir que lo heredó de su padre David, el gusto por las mujeres. Y tuvo tantas mujeres que al final de su vida comenzó a complacerlas a todas. Y como venían de lugares diferentes, de reinos diferentes, cada una tenía un dios distinto que no era el dios de Salomón. Y a cada dios él comenzó a construirle un altar, que un templo, que una cosa. E iba con sus esposas, con sus mujeres, a adorar esos dioses. Y el corazón de Salomón se desvió de la adoración a Jehová. Y Jehová le dijo, óyeme, yo te dije a ti, te di sabiduría, te di riqueza, te di grandeza, te di esplendor. Todo a cambio de que tú no tuvieras otro Dios. Y sin embargo, estás adorando otros dioses. Y como castigo, te voy a quitar el reino.
Para un rey, perder su reino es lo más grande que puede haber. Te voy a quitar el reino, pero no lo haré contigo en vida, sino que voy a esperar que mueras, por amor a David tu padre. Oigan la palabra del Señor. No te quitaré el reino en vida, por amor a David tu padre. Eso es una señal de que el amor, el corazón que tenía David hacia Jehová, trascendía inclusive las decisiones de Dios para castigar a otra persona que estuviera cercana a David. Por amor a David, el Señor prefirió que Salomón muriera antes de dividir el reino. Y dividió el reino en dos, en Israel y Judá, y ya todo lo demás es historia. Todo esto que les hablé, resumidamente, usted lo puede leer en la Biblia, a partir del primer libro de Samuel. Primera de Samuel, ahí vemos el reinado de Saúl y la selección de David para rey de Israel. Segundo libro de Samuel vemos el reinado de David. Y en Primera de Reyes vemos el reinado de Salomón. Entonces, yo les recomiendo que lean esos libros. El rey David, adúltero, homicida, homicida con premeditación, alevosía, acechanza, ensañamiento. Ese crimen que cometió el rey David en estos tiempos es pena de muerte en cualquier país que tenga la pena de muerte. Sin apelación. No lo salva nadie de la pena de muerte. En República Dominicana, 30 años de cárcel. Y el país pidiendo su cabeza. 30 años de cárcel y con una posibilidad muy grande de que no llegue ni siquiera a juicio, de que lo metan en la cárcel y que en la misma cárcel los presos indignados lo maten. Sin embargo, Dios, conociendo el corazón de David, castiga a David, lo castiga, lo humilla, lo lastima grandemente por su falta. David fácilmente hubiera preferido la muerte a todo eso que pasó. Pero lo restaura, lo levanta y lo vuelve a usar grandemente. Otro personaje de la Biblia, del cual todo el mundo ha escuchado, que fue usado grandemente por Dios y en un momento le falló a Dios, el apóstol Pedro. Cefas, mejor conocido como le decía Jesús. Yo tengo un amigo que dice que Jesús le decía Cefas a Pedro cuando Jesús estaba enojado con él. Pero eso es cuestión de broma, no nada que ver. Para el Señor Jesús el enojo no cabía en su corazón. Pero hay un detalle. Cefas, o mejor conocido como el apóstol Pedro, tiene algo muy interesante. Y es que el apóstol Pedro es de los discípulos de Jesús el testigo de más cosas trascendentes durante el ministerio de Jesús. Cefas, Pedro, primero es seleccionado por Jesús para que sea uno de sus discípulos. Con Pedro pasa algo muy interesante y es que Pedro es quien declara que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y esa palabra hace que Jesús le diga a Pedro esta famosa expresión que le dice: tú serás llamado Pedro y sobre esa roca edificaré mi iglesia y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Esta expresión ha creado mucha controversia porque para algunas personas creen que Jesús le dijo a Pedro que sería sobre Pedro sobre el cual sería edificada la iglesia. Y el mismo Pedro dice que no es sobre él que es edificada la iglesia, lo dice en una de sus epístolas. El mismo Pedro dice que la iglesia es edificada sobre esa roca que es Cristo. Pero ¿qué edifica la iglesia? La palabra de Pedro de que Cristo es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Claro, la iglesia, ¿qué significa iglesia? Iglesia significa conglomerado de personas seleccionadas por Jesucristo. O sea, la iglesia la compone la gente que Jesucristo ha seleccionado. Un templo de 4 paredes, con un techo muy bonito, con música y gente adentro, no es una iglesia, eso es una congregación. ¿Quiénes forman parte de la iglesia? Solamente Jesús lo sabe. ¿Quiénes son los que verdaderamente forman parte de su iglesia? Pero el apóstol Pedro es testigo de milagros. El apóstol Pedro hace milagros, porque recuerden que Jesús comisionó a sus apóstoles para que hicieran milagros, para que echaran fuera demonios, para que resucitaran muertos, para que sanaran enfermos. Los comisionó para que fueran sin Jesús,
hacer ese trabajo. Y el apóstol Pedro es de los apóstoles que regresan celebrando por tantas cosas maravillosas que suceden. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando registra que Jesús caminó sobre las aguas, también Pedro caminó sobre las aguas con Jesús. Pero ¿qué pasó con Pedro en el momento que caminó sobre las aguas? Que sintió miedo. Al ver las inclemencias del tiempo a su alrededor, sintió miedo y comenzó a hundirse. Lo mismo que sucede a veces con nosotros, cuando tenemos mucha fe en Dios, confiamos en Dios para enfrentar la vida, pero llegan esos momentos difíciles que hacen que nos debilitemos y nos comenzamos a hundir. Entonces viene Jesús, extiende su mano y saca a Pedro y le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Aún y las inclemencias estén grandes, estén terribles, estén fuerte el ambiente, mantente firme y sigue adelante. Muchos hemos fallado en la fe. Yo he fallado en mi fe no se sabe cuántas veces. Pero así mismo Dios ha venido, ha metido su mano y así como le hizo a Pedro, me ha sacado y me ha dicho, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Qué sucede cuando esas cosas pasan? Que nos retrasamos en el proyecto de Dios para que recibamos nuestra bendición. Nuestra poca fe hace que esa bendición tarde en llegar. Pero vamos a seguir hablando de Pedro. El apóstol Pedro ve la resurrección de Lázaro. El apóstol Pedro ve cómo Jesús sana a su suegra. Ve todos los milagros que hace Jesús. Los ve todo. Y llega un momento en el cual Jesús, ya sabiendo que le queda poco entre nosotros, le dice a sus discípulos, miren, Satanás le ha pedido permiso a mi Padre para zarandearlos. Oigan qué interesante. Satanás le ha pedido permiso a Dios para zarandearlos. ¿Por qué le pide permiso a Dios? Porque Satanás no tiene autoridad sobre nosotros. Satanás gobierna el sistema de cosas, pero Satanás no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. Sobre los seleccionados por Dios, Satanás no tiene autoridad. ¿Y qué sucede? Recuerden el libro de Job, cuando Satanás pone a prueba a Job, él le pide permiso a Dios. Pero hay un detalle, y es que Jesús le dice, Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes, pero yo he orado por ti, Pedro, para que tu fe no falle. Y cuando te levantes, restaura a tus hermanos. ¿Y eso? Ahí cualquiera se queda, espérate, viene algo grande. Si fue que por la mente de ellos pasó. Recuerden que en ese momento ellos todavía no estaban investidos con el poder del Espíritu Santo. Y lo que estaban recibiendo era enseñanza. Y Jesús les dice eso. ¿Qué sucede? Que Jesús sabía lo que venía con Pedro. Judas Iscariotes, el cual no tenía su corazón lleno de Dios, sino un corazón vacío. Ese corazón vacío tuvo la oportunidad de que el diablo entrara en él y vendiera a Cristo por 30 monedas de plata, como estaba escrito en la profecía. Pero ¿qué sucede cuando Jesús anuncia que va a ser entregado y que morirá? Pedro le dice, que él no va a permitir que eso suceda. Jesús se ríe y le dice, Pedro, mira, antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces a mí. Y así mismo es, cuando van a capturar a Jesús, Pedro ala por una espada y le corta la oreja a un joven llamado Malco, que era uno de los sirvientes de las personas que iban a apresar a Jesús. Jesús le dice, guarda esa espada, porque el que a hierro muere, a hierro morirá. El que a hierro mata, a hierro morirá. Y cuando Jesús es llevado a donde lo llevaron, al patio, a un patio, la gente que ve a Pedro le dice, yo te he visto con él. Y él lo niega, no, yo no conozco a ese hombre. Dice, sí, tú andas con él, mira, tú hasta hablas como él. Dice, no, yo no conozco a ese hombre. Y en un momento, cuando le vuelven a abordar y decirle que él es de la gente de Jesús, él maldice, yo me imagino echando a un San Antonio, que él no conoce a Jesús. Y ahí canta el gallo. Él recuerda las palabras de Jesús y se va llorando. Dice la historia que lloró tanto que se le hicieron surcos en los ojos de tanto que lloró. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el apóstol Pedro? Con el apóstol Pedro tenemos una persona
que tuvo el privilegio de haber conocido a Jesús, que tuvo el privilegio de haber recibido la doctrina de Jesús en persona, que tuvo el privilegio de haber visto hasta la transfiguración, que tuvo el privilegio de haber caminado sobre las aguas, de haber visto la multiplicación de los panes y los peces, de haber visto a Jesús echando fuera demonios, de haber recibido autoridad de Jesús para hacer milagros, y que en algunos momentos su carácter dubitativo, su carácter, vamos a decir hasta cierto punto muy variable, hizo que le fallara a Dios. Y hubo un punto muy grave, y es el punto de la negación. Porque Jesús dijo, el que me niegue a mí delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Y Pedro lo negó 3 veces, o sea que le salían 3 negar a Pedro. Y cuando Pedro ala la espada y le tira la cabeza a ese muchacho, que lo que hace es cortarle la oreja, era matarlo que él iba. A mí que nadie me venga con análisis teológicos de que no, que cortar la oreja tiene un significado. Ningún significado, le tiró a la cabeza para matarlo. Delante de Jesús. Pedro estaba completamente carnal en ese momento. Sin embargo, cuando Jesús muere, ¿qué hace Pedro? Pedro hace todo lo contrario a Judas. Judas siente remordimiento por haber vendido a Cristo. Va y le lleva las monedas de plata a quienes se la dieron, a los judíos que se la dieron, y decide ahorcarse. ¿Qué hace Pedro? Pedro hace todo lo contrario a Judas. Pedro, arrepentido por haber negado al Padre, se junta otra vez con los apóstoles y con los discípulos, vuelve al grupo, vuelve a la congregación, vuelve a donde los hermanos, y es restaurado por el amor de los hermanos y por el amor de Dios. Cuando Jesús resucita, Jesús se le aparece a ellos y entre el grupo está Pedro. ¿Y qué sucede con Pedro? Que se cumple la palabra de Jesús cuando le dice que cuando te levantes, ayudes a tus hermanos. Porque los discípulos se dispersaron en el momento que Jesús había sido capturado, pero luego vuelven y se reúnen y luego se juntan en el día de Pentecostés, en Jerusalén, el día de Pentecostés, reciben la unción del Espíritu Santo y es Pedro quien da la primera gran campaña evangelística de la historia en el día de Pentecostés. Y Pedro es utilizado por el Señor para llevarle el mensaje a los gentiles. Pedro es testigo de cómo los gentiles son los no israelitas, los no judíos, cómo los gentiles reciben también el Espíritu Santo. Y Pedro también comienza a hacer muchísimos milagros. Pedro recibe una unción grandísima y el apóstol Pedro se convierte en una luz para la humanidad. Y no tan solo Pedro, sino también todos los apóstoles de Jesús. Pero ¿por qué Pedro adopta en la Biblia este rol protagónico? ¿Por qué? Porque estamos frente al que falló, frente al que se equivocó, frente al que traicionó, frente al que negó a Dios. Y sin embargo Dios lo restaura y miren a qué nivel lo lleva. Pedro está en un nivel en el cual nunca había estado, en un nivel en el cual solamente un Jesucristo podía estar. Haciendo milagros, convirtiendo personas. La sombra de Pedro sanaba a la gente. Invistiendo personas con el Espíritu Santo. De la unción tan grande que tenía, que recibió de Dios. Este hombre dubitativo de la fe. Este hombre que intentó cortarle la cabeza a una persona que ni siquiera era un soldado. Vamos a decir, cortarle la cabeza a un inocente. Esta persona que negó a Cristo, esta persona que maldijo, dijo yo no conozco a ese hombre, carajo, y dijo de todo y maldijo y de todo. Porque se arrepintió. Y ese corazón de Pedro lo conocía a Jesús y por eso le dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y cuando te levantes, ayudes a tus hermanos. Apóstol Pedro es el otro personaje. El tercer y último personaje, bueno, el apóstol Pablo. Más de la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por este maravilloso hombre. Saulo de Tarso, como es conocido, era un judío que trabajaba para los sacerdotes que encargaban, que administraban, vamos a decir, religiosa y hasta cierto punto políticamente al pueblo de Israel.
para los tiempos de Jesús y para los principios, los inicios de la iglesia cristiana. Cuando Jesús muere, que sus discípulos comienzan a predicar esta nueva enseñanza de Jesús, que no es esta enseñanza nueva, es la misma enseñanza bíblica, solamente que con un contenido espiritual que los escribas y los fariseos no podían darle porque no estaban espiritualmente bien delante de Dios. Entonces, este hombre, Saulo de Tarso, que trabaja para ellos, que ha sido adoctrinado por ellos, un maestro de la ley, un rabino, los judíos le dicen al apóstol Pablo, Rabí Saulo. Rabí Saulo significa el maestro Saulo, un conocedor de la ley como pocos. Es usado por ellos, es usado por Satanás también para perseguir a los judíos, para perseguir a los cristianos, entregarlos a los judíos y que los judíos los torturen, los maten, hagan de todo con ellos. Y camino a Damasco, para seguir en su labor de persecución de cristianos, camino a Damasco, el apóstol Pablo es tumbado. Aparece una luz cegadora que lo tumba, a él, lo tumba. Hay gente que dice que lo tumbó de un caballo, la Biblia no dice que cayó de un caballo, pero vamos a asumir que como el viaje era largo, vamos a asumir que andaba en un caballo. Lo tumba de su famoso caballo, o lo tumba de sus pies. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice, ¿quién eres, Señor? Una luz cegadora. Dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Duro es para ti darle cosas a los aguijones. O sea, es difícil para ti enfrentar lo que no puedes pelear, lo que no está a tu alcance para pelear. Y el apóstol Pablo queda ciego y es llevado a una casa y el Señor Jesús le revela a uno de sus varones que vaya y ore por él para que recupere la vista. Y todo el mundo dice, pero a Saulo de Tarso, ese hombre perseguidor de nosotros, nos busca para matarnos. Y Jesús dice, vaya, que él tiene que saber lo que va a tener que padecer por mi causa. Y asimismo oraron por Saulo, se le cayeron las escamas de los ojos, recuperó la vista, fue bautizado, reconoció a Jesús como el Señor, como el Mesías que había de venir. Y es este hombre quien revoluciona la cristiandad. Es elegido para apóstol hacia los gentiles, para predicarle el evangelio a los gentiles, porque con los primeros apóstoles había un detalle especial. Cada uno de ellos reinaría sobre una tribu de Israel. Eran 12 apóstoles y cada uno sería rey sobre una de las 12 tribus de Israel en la próxima venida de Cristo y establecimiento de su reino. Pero necesitábamos un apóstol para los gentiles y ese apóstol es Saulo de Tarso, el cual viene no con un discurso reformador como lo quieren pintar. Él no viene a pintarlo como un discurso reformador. Él viene a decir justamente lo que está escrito en la Biblia, lo que está escrito en las escrituras de la ley y los profetas. Él lo viene a decir y lo viene a llevar a su contexto espiritual, porque él no está cambiando nada. Él lo está llevando todo a su contexto espiritual y le está diciendo a los judíos, óigame, a los gentiles, no me los judaicen, no me los pongan a judaizar, porque ellos no tienen el deber de judaizar, porque el pacto fue con Israel. Estas leyes que le dio Dios a Moisés fueron para el pueblo de Israel y hay leyes que son exclusivas para el pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir exclusivas para el pueblo de Israel? Que nadie que no sea israelita la debe cumplir. El justo por la fe vivirá. Ahí es donde se concentra el discurso del apóstol Pablo, este hombre que fue cómplice de persecución, tortura y hasta muerte de cristianos inocentes, de cristianos que lo único que hacían era predicar el evangelio de paz y amor de Jesucristo, con un gran conocimiento de la palabra, sabiendo el apóstol Pablo que el homicidio es pecado, sabiendo el apóstol Pablo que perseguir a esa gente es pecado, él decidió que, él estaba completamente carnal, seguir la doctrina de los hombres, que en su carnalidad entendían que ellos más que cometer un pecado, era limpiando la tierra de gente blasfema y pecadora. Sin embargo, el apóstol Pablo es transformado por Dios después de haberle fallado, de haberlo traicionado,
de haber perseguido a la gente de Dios, es transformado, usado grandemente al punto tal que más, no del 50%, más del 60% del Nuevo Testamento ha sido escrito por el apóstol Pablo. Y ahí te mencioné 3 grandes hombres de Dios que en un momento le fallaron gravemente a Dios. Y sin embargo Dios los perdonó, los restauró y los usó mejor que como los había usado antes. Con este mensaje te quiero decir, hombre o mujer que me escuches, que no tires la toalla, no importa por la situación que en estos momentos estés atravesando. Tal vez en estos momentos le has fallado a Dios gravemente, tal vez en estos momentos has pecado contra Dios y tienes vergüenza, tienes remordimiento, y tal vez estás arrepentido, y tienes el temor de ponerte de rodillas y pedirle perdón a Dios. Yo te recomiendo que sueltes ese temor, sueltes esa vergüenza y te postres ante el Señor, porque Él restaura. Te puede restaurar y te puede usar grandemente. Esos ejemplos de la Biblia están ahí. Como te dije, la historia del rey David la puedes leer desde Primera de Samuel hasta Primera de Reyes. La historia de Pedro, bueno, en los evangelios de la Biblia nos habla de Pedro, y podemos ver la historia del apóstol Pablo, y también la historia del ministerio de Pedro en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y ya de ahí en adelante todas las epístolas de la Biblia, con excepción de las epístolas universales, de Santiago, Judas, Juan y Pedro, y Apocalipsis, son escritas por el apóstol Pablo. Entonces, Dios te bendiga rica y abundantemente. Si este audio te gustó, compártelo y compártelo con gente que necesite de una palabra de Dios. Y recuerda que Dios conoce tu corazón y Dios sabe cuando oras, cuando te arrodillas, si lo que hay dentro de ti es puro y verdadero. Y Él hará todo lo posible para que su plan contigo se cumpla. Aunque no quieras, aunque hagas como Jonás y quieras salir corriendo, Él va a buscar una ballena, te va a meter en la boca esa ballena y te va a soltar donde Él quiere que tú vayas. Porque Él ya decidió contigo qué era lo que Él iba a hacer. Y Él no va a cambiar de opinión. Dios te bendiga rica y abundantemente. Yo soy Héctor Antonio Breagil y hoy estamos a 18 de noviembre del año 2018. Y suscríbete a este canal, el primer canal educativo dominicano, ¿por qué no?